Y bueno, pues ya estaba presentando rápidamente, les digo, para los que se acaban de conectar, pues empezamos con el tema tips para la elaboración del CFDI de traslado. Tenemos un experto aquí con nosotros que nos va a ayudar, nos va a explicar todo este tema y va a resolver todas nuestras dudas. Les invitamos a que nos sigan poniendo comentarios aquí en la transmisión de Facebook sobre qué tal se escucha, no escucha, dónde nos están visitando, qué tal les está pareciendo y sus dudas en el correo preguntas@isef.com.mx. Ya aparece en pantalla el mensaje preguntas@isef.com.mx. Y pues bueno, ya para dar pie a este videochat ahora sí, termino de presentar al contador Jesús Hernández Rodríguez, quien cursó sus estudios de maestría en contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autor y coautor de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF. Y bueno, es su director de su propio despacho y también es expositor titular de ISEF desde el 2003. Tenemos el gusto que está ya tiene muchos años con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Y bueno, les recuerdo, amigos, las reglas: mandar sus preguntas a preguntas@isef.com.mx. Solamente preguntas sobre el tema de CFDI de traslado y lo más completas posibles para que no quede, para que su inquietud sea bien recibida aquí de este lado y se le pueda dar respuesta rápidamente. Pues ya, termino mi introducción. Jesús, adelante, son todos tuyos el auditorio. Gracias, muchísimas gracias. Les saludamos con mucho gusto, amigos, desde esta plataforma que ya nos ha dado algunos dolores de cabeza para el inicio, pero eso no nos borra la sonrisa para poder comentar con todos ustedes, agradeciéndoles el favor de su atención, el interés por estos temas. Desde esta nuestra casa, el Instituto Superior de Estudios Fiscales, ISEF, su amigo Jesús Hernández, comenzamos a platicar al respecto del CFDI de traslado, pero vamos a enmarcarlo en el ámbito de esta novedad que a partir del 1 de julio ya está vigente. No obstante, hay una prórroga para el día 1 de diciembre, estamos hablando de que durante estos meses han sido de preparación, han sido también de análisis, de estudio, para que todos los contribuyentes obligados a emitir todo tipo de comprobantes puedan tener los elementos tanto tecnológicos como de cualquier otra índole y sobre todo el que les permita estar preparados para el cumplimiento de estas obligaciones. Voy a hacer un poco de historia recordando que el CFDI de traslado tiene su origen en una ley de carácter internacional, que es una ley modelo expedida por la Comisión Internacional de Comercio perteneciente a la ONU. Esta es conocida como la ley modelo del comercio de la UNCITRAL, comercio internacional, reitero. En ella se habla de las distintas operaciones que se realizarían y se introducen conceptos ya digitales. Podemos decir incluso que esta ley modelo la encontramos en su versión más completa en el Código de Comercio, en esa reforma que se dio en agosto del año 2003, que tiene como antecedente a la modificación que se hizo al Código Fiscal de la Federación para el año 2004. Si ustedes revisan el diario oficial del día 5 de enero del año 2004, se van a encontrar con que la reforma, las modificaciones específicas donde en el Código Fiscal de la Federación se establece todo el mecanismo digital, el comprobante fiscal digital, los documentos digitales, la firma electrónica avanzada, tienen su origen en esta ley modelo de la UNCITRAL. Ahora, debemos decir también que a partir de la modificación en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el año 2012, en el último párrafo se hace una mención, y debo decir que es una mención sumamente breve, cuando hace referencia a que a través de las reglas generales, es decir, lo que conocemos como la resolución miscelánea fiscal, las autoridades fiscales tendrán la posibilidad de emitir reglas para la emisión de un comprobante que sirva para el traslado de las mercancías. ¿Cuál es la razón de tener la obligación de un comprobante para el traslado de las mercancías? Si lo observamos como una carga administrativa, podemos decir, sí, sí es una carga administrativa. Pero si lo observamos desde la perspectiva optimista, podemos también concluir que es por la propia seguridad del contribuyente, dado que
el movimiento de bienes o el movimiento de mercancías en las distintas carreteras, sean federales o no, significa que quien las tiene en su posesión, sea para el traslado o para depositarlas en algún lugar en específico, algún almacén, tenga una posesión de carácter legal, que ese traslado sea también de carácter legal. La idea es también que por las vías de comunicación no se mueva mercancía de manera ilegal, es decir, que sea robada. Vamos a llegar a estos extremos en donde algunos de nuestros amigos que seguramente ya han vivido estas experiencias o este tipo de situaciones desagradables podrán decir, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que desapareció un contenedor? ¡Pum! Desapareció del tamaño que son y simplemente ya no se lo volvió a ver y con toda la mercancía que tenía. ¿Cómo es posible que un tráiler, incluso del tamaño que los conocemos y sabemos, de pronto pues, también se desaparece? Un Torton, en fin, mercancía que es trasladada y que por alguna razón alguien tiene la intención de apropiársela o desapropiar a aquellos que las poseen. En este caso, el comprobante en materia pretende precisamente otorgar esa certidumbre para que toda la mercancía que se esté trasladando de un lugar a otro sea de carácter legal y quien en ese momento la posee también tenga una posesión de carácter legal. Ahora, vamos a hablar de algunos elementos que entran en juego en cualquier tipo de operación, pero fundamentalmente en las que tienen que ver con movimiento de mercancía. Esto es una operación de compraventa, una operación de enajenación. En la ley del impuesto al valor agregado, por ejemplo, en el artículo primero, su fracción primera, dice que el objeto de la ley del IVA es la enajenación. Y en el caso de la ley del impuesto sobre la renta no se hace una mención al respecto, solamente se habla de los ingresos, pero también cuando nos ubicamos en el artículo 17 de esta disposición, fundamentalmente podemos observar en la fracción primera, en sus 3 fracciones, que se habla también de la posibilidad de lo que se esté realizando sea una venta de mercancía. Por eso, cuando en el inciso B señala que se entreguen los bienes, que se entregue la mercancía, en ese momento ya se debe acumular el ingreso. Bien, al final estamos hablando de mercancía. Y por esta razón es que en este contexto del CFDI, el SAT emite no solo una regla que está referida al último párrafo del artículo 29, donde de forma escueta, ya decíamos, se establece la facultad de la autoridad para emitir reglas para las características que debe contener este comprobante que hoy conocemos como CFDI de traslado de mercancías. Y decíamos, en una operación interviene la mercancía, interviene el CFDI e interviene el pago, cuando menos estos 3 elementos. Y en ellos, en una forma dinámica, podemos decir que es posible que la mercancía tenga un movimiento sin necesidad de que se haya enajenado. Este movimiento lo vamos a denominar de carácter interno. Es decir, un comerciante mueve su mercancía de un almacén que es de su propiedad a otro almacén que también es de su propiedad. Pueden estar dentro de la misma entidad federativa, pueden estar fuera de la propia entidad federativa, y esto, sin embargo, no le quita la propiedad. Ahora bien, ese traslado de la mercancía lo puede hacer con transporte propio o contratando el transporte de un tercero, una empresa transportadora. Y podríamos decir entonces en el primer caso, si este contribuyente, si este comerciante traslada la mercancía de uno de sus almacenes, de su propiedad, a otro almacén que también es de su propiedad y lo hace con su transporte, él está obligado a emitir un CFDI de traslado. Repito, que tiene la intención de probar que la mercancía que se está trasladando de un lugar a otro es legal. Bien, este movimiento interno es, dijimos, el primero.
Vamos a hablar ahora de un movimiento de carácter externo, en donde el comerciante ahora mueve mercancía de su almacén a un almacén de uno de sus clientes. ¿Por qué? Porque posiblemente ya está vendiendo la mercancía. En este caso también habría que considerar estos contratos que realizan los comerciantes y que popularmente los conocemos como CIF o LAB, es decir, ¿quién asume el costo, el seguro, el traslado de la mercancía? En el primer caso, cuando hablamos del CIF, es el vendedor. Y esto significa que va a entregar la mercancía hasta el almacén de su cliente, bajo su riesgo, bajo su responsabilidad. En este caso también habría que identificar, la mercancía ya es propiedad de su cliente porque ya la compró, pero la responsabilidad de que la misma llegue intacta y en las condiciones en las cuales se comprometió pertenece al vendedor. Ahora, si hablamos de otro contrato en el cual podríamos decir el famoso LAF, libre a bordo, en donde el comerciante ha enajenado la mercancía, pero de la puerta de su almacén hacia afuera es responsabilidad del adquirente. Es decir, el adquirente es el que se encarga de realizar el movimiento, el traslado de esta mercancía. Aquí, reitero, ¿quién es el propietario y quién es el que realiza el movimiento? Porque volvemos al caso anterior respecto en donde decíamos, ¿quién es el que traslada la mercancía y el transporte también a quién le pertenece? Porque en los dos casos que hemos citado podríamos decir es que el enajenante, el comerciante, contrata a una empresa transportadora para llevar la mercancía hasta el almacén de su cliente. En este caso, podemos decir que la responsabilidad de un documento que le permita trasladar esa mercancía y probar que hay una legal posesión y que esa mercancía se traslada de forma legal es de la transportadora. También, si es el adquirente el que transporta la mercancía, pero lo hace con un transporte de carácter propio, en ese caso, quien tiene que emitir este documento es el adquirente. Pero si ese adquirente contrata a una empresa transportista para que le traslade la mercancía que ha comprado, bajo, por supuesto, la responsabilidad del adquirente, quien tiene la responsabilidad de emitir el comprobante de traslado sería la empresa transportadora. Ahora, si hablamos de estos movimientos que dijimos son de carácter externo, y en los casos que he citado, hablamos de una venta. Pero la mercancía no se traslada necesariamente por una venta cuando hablamos de estos movimientos externos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el comerciante bien pudiera trasladar la mercancía también para un comerciante que la va a tomar en consignación. Es decir, la mercancía sigue siendo propiedad del comerciante que la está enviando. Y esta persona que la está adquiriendo en consignación, no hay todavía una operación de compraventa, no hay una operación de nada, pero sí hay un traslado de mercancía. También pudiéramos tener una variación a la consignación, en donde la mercancía se envía para su exposición, para mostrarse. Y si alguien la quiere comprar, bueno, pues ya la comprará, pero no está vendida. Entonces, en resumen, podríamos tender líneas en donde dijéramos, el comerciante traslada la mercancía para exposición, el comerciante traslada la mercancía para consignación, el comerciante traslada la mercancía porque ya la enajenó. Esto es un movimiento externo del almacén del contribuyente hacia afuera. Pero ahora también vamos a identificar movimientos de la mercancía de afuera hacia adentro. ¿Cuándo se da? Cuando el contribuyente en cuestión adquiere mercancía. Entonces, está comprando y nuevamente ahora él es el adquirente. ¿Cómo traslada esa mercancía del almacén de su proveedor al almacén del adquirente? O cuando recibe mercancía porque él la va a vender, pero en consignación. Por lo tanto, dijimos, no es de su propiedad. Sin embargo, también
puede ser que él reciba la mercancía exclusivamente para ponerla en sus aparadores. Él no la va a vender. Él nada más va a permitir que esta mercancía que le están enviando sea expuesta. Bien, otro movimiento que podríamos también señalar al respecto en la compra-venta es la devolución de mercancía. La mercancía salió porque se vendió. Sin embargo, por la razón que fuera, no cumplió los requerimientos del cliente o era una mercancía distinta a la que se había solicitado. En fin, hay una devolución. Eso también implica movimiento de mercancía, ahora de afuera hacia adentro, del almacén del cliente al almacén del enajenante. O al revés, está devolviendo la mercancía que compró y sale del almacén de nuestro contribuyente en cuestión hacia el almacén de su proveedor. Estos son los movimientos. ¿Qué podemos entonces resumir identificando el movimiento de la mercancía? Dijimos que puede haber movimiento interno y puede haber movimiento externo. Puede haber traslado de mercancía antes de venderse o puede haber traslado de mercancía después de que se vendió. Pero si quisiéramos identificarlo como lo hace el catálogo del tipo de relación, en donde vamos a encontrar tres tipos de relación, la 03, la 05, la 06, en donde la mercancía se pudo haber trasladado antes de la generación de un CFDI o puede trasladarse posterior a la generación del CFDI de venta. Entonces, si recordamos los tipos de CFDI que nos plantea el SAT en las guías, vamos a hablar de 6 tipos. El primero que plantea es el de la obtención de ingresos. Cuando yo enajeno una mercancía, genero un comprobante, un CFDI de ingresos. Pero también cuando traslado la mercancía, voy a generar un CFDI, que es el CFDI de traslado, identificado con una T. Ahora bien, voy a tener un CFDI de egreso. Este sería nuestro tercer CFDI o tipo de CFDI, el CFDI de egreso, que dice, bueno, va a cubrir las devoluciones de esta mercancía que se haya enajenado. En los términos del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta encontramos que es una deducción cuando hay una devolución, una rebaja o una bonificación de mercancías. Para esto, dice el SAT, sirve el CFDI de egreso. Pero tenemos también el CFDI de nómina, tenemos el CFDI de complemento para recepción de pagos y tenemos el sexto que sería el de las retenciones. Estos son los 6, sin embargo hoy nuestra atención la vamos a centrar fundamentalmente en el de ingreso, que es cuando se realiza la venta, y el de traslado, que es cuando la mercancía se mueve, fundamentalmente cuando la mercancía se mueve. Es posible que en este planteamiento que he realizado, algunos de ustedes digan, oye, pero yo sé que existe una carta aporte y entonces el CFDI de traslado es la carta aporte, son 2 documentos distintos, está duplicada la información. ¿Qué pasa ahí? Déjenme comentarles. En efecto, la carta aporte es un documento que se expide porque lo exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Podríamos decir, este es neta y exclusivamente de traslado, sí. ¿Y el CFDI es un documento de carácter fiscal? Sí, sí, porque su origen está en el artículo 29, dijimos, del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en estos momentos tenemos 2 documentos, el CFDI de traslado y la carta aporte. La pregunta seguramente obligada para ustedes sería, bueno, ¿y en qué momento debo expedir el CFDI de transporte y en qué momento la carta aporte? Entonces, si los identificamos como momentos por separado, podríamos decir que la carta aporte es emitida por la empresa transportista, la que se dedica al traslado de la mercancía. Oye, y entonces, si ya tengo una carta aporte, ¿estaría obligado a emitir un CFDI de traslado? En principio, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque sus orígenes son distintos, aun cuando sus objetivos sean similares.
Es decir, ambas, tanto el CFDI de traslado como la carta aporte, tienen como objetivo el traslado de mercancías para que se pueda demostrar que éstas tienen una legal posesión. Para que en caso de que exista incluso el robo de esas mercancías, estas pueden ser incluso intervenidas en el traslado, en la avenida, en la carretera, en fin. Pero llegará un momento entonces en donde estos documentos se puedan unificar, porque en estos momentos existen los dos, subsisten y conviven. Y es muy claro si decimos, oye, entonces estoy cumpliendo dos veces con una obligación que se parece. Sí, repito, por sus orígenes. La idea hacia el futuro es que la carta aporte desaparezca y sea solamente el CFDI de traslado el único documento que pueda cubrir esta necesidad de darle seguridad a los propietarios de estas mercancías del traslado. Ahora, vamos a centrar nuestra atención en el CFDI de traslado y voy a plantear un ejemplo para que podamos ir aterrizando las ideas que he planteado. Vamos a pensar que el señor Pedro, que es el comerciante, tiene una serie de mercancías, vamos a ponerle 100 unidades, para no hacernos muy complejo el ejemplo. Tiene 100 unidades y va a haber una feria, una exposición. Entonces, traslada esas 100 unidades a la feria. Tiene que emitir él, como propietario, un CFDI de traslado. Ese CFDI tendrá como característica que sí lleva un RFC genérico, el RFC por supuesto del señor Pedro como contribuyente, pues está en el propio CFDI ya, pero tiene que llevar la descripción de las mercancías que se trasladan. Ahora, ¿cuál es el valor de esas mercancías? Porque hablé de 100 unidades. Que a lo mejor cada una de esas unidades puede valer, voy a pensar que $1,000,000, o voy a pensar que valgan 100,000 pesos, lo que ustedes quieran. Sin embargo, en el CFDI de traslado no van valores. El monto será 0. ¿Por qué? Lo que interesa en el CFDI son las unidades, no los valores, son las unidades. Por eso el CFDI, repito, va con un valor 0. Entonces, lo emite el señor Pedro, lo manda a la feria, a la exposición, y voy a suponer que en esa feria se realizan varias enajenaciones de estos productos. Vamos a pensar que se vendieron 30 para público en general. Por lo tanto, el señor Pedro tuvo que emitir 30 CFDIs de público en general y vende otras 40 para otro tipo de contribuyentes que sí le pidieron factura. Bien, entonces vendió 70 unidades y le quedan 30. Entonces ahora, esas 30 unidades que las va a regresar, también tendría que emitir un CFDI de traslado, sí, de la feria hacia su almacén. Esto implicaría también que hubiera una relación de CFDI que se está generando a partir del retorno de la mercancía, que ya nada más son 30 unidades, respecto del original, que fueron 100, sí, y habría un tipo de relación por mercancías previas. Entonces, esto es lo que ocurre con las mercancías. Ya se trasladaron antes de venderse. Un siguiente ejemplo sería cuando se trasladan, cuando ya se le vendieron al cliente y no se le ha facturado. Otra, cuando ya se le facturó. Y entonces una pregunta posiblemente relacionada con todo el detalle que hoy me pide el CFDI. Y, sin embargo, ¿tendría que expedir el CFDI de traslado? La respuesta es sí. Sí, porque además, acuérdate, el CFDI de la venta no tendría que acompañar a la mercancía. El CFDI de traslado, sí. Ahora, ese CFDI de venta tú se lo mandaste a tu cliente en un XML. El CFDI de traslado puede ser XML o puede ser impreso. De hecho, la idea es que pueda remitir ese impreso, por ejemplo, a un XML. Es posible que se estén preguntando, oye, y entonces si sale a carretera, Policía Federal, ¿va a poder leer ese comprobante en XML? La respuesta es que lo tendrían que hacer. Pero de la misma manera, hoy está ocurriendo, porque la carta aporte, si ustedes la han utilizado, saben que existe impresa y existe digital. Y que cada una de ellas tiene sus características, en donde la idea
fundamental en cualquiera de los dos casos, no importa si es digital, la pueda leer la persona que está requiriendo esa información, la persona que está solicitando que se pruebe la legal posesión. Bien, entonces lo mismo pasa con el CFDI. Podrá ser un documento impreso, simplificado, que remita al documento digital que contiene todos los datos de identificación de la mercancía. Al final el objetivo, repito, es la legal posesión. Lo emite el propietario en principio, pero si el propietario contrata a un tercero para que le traslade la mercancía, ese tercero debe emitir la carta aporte. Estas son las ideas que nos redondearían la obligación de emitir este CFDI, de donde se desprende, por supuesto, toda una serie de variaciones, toda una serie de cuestionamientos y preguntas, las cuales, por supuesto, pues vamos a estar a disposición de ustedes para responderlas durante los próximos minutos. Entonces, recuerden, amigos, que cuando se realiza una operación también, se tienen 24 horas para la generación de un comprobante de venta. Por lo tanto, si generas un CFDI de traslado previo a la venta, recuerda que ya hiciste la operación, tienes 24 horas para la generación del CFDI de la venta, el ingreso, en los términos del artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, y tienes 72 horas para timbrar ese comprobante en los términos de la resolución miscelánea. Y bien, pues vamos a dar entonces entrada a las preguntas que ustedes amablemente nos hacen llegar, y por supuesto aquí nuestro buen amigo Luis nos va a hacer favor de leernos estas preguntas que con mucho gusto responderé. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, continuamos con la sección de preguntas del experto. Ya nos llegaron algunas, y les recuerdo, mándenlas a preguntas@isef.com.mx. Es un poco complicado porque tenemos muchos comentarios de ustedes, y también muchas gracias por todos sus comentarios en Facebook, entonces es un poquito complicado verlas. Mándenlas a este correo, por favor. Y bueno, vamos a dar paso con la primera. A ver, nos escriben de Transportes Enato. A ver, dice contadora María Guadalupe Pérez. Hola, contador. Hola, contador. Disculpe, somos una empresa de transporte de carga, ganado. Como he estado investigando acerca de la elaboración de la carta de traslado, me di cuenta que tenemos que llenar un contrato llamado Contrato de Prestación de Servicios que ampara la carta de porte, el cual deberá ser llenado por el remitente o expedidor, por lo cual me surgió una duda, debido a que la carga de ganado se realiza afuera, como en ranchos, donde no hay señal, por lo cual estamos en un problema, ya que no es posible obtener la información para el llenado de la carta de porte. Ahí, ¿qué podríamos hacer? Ya que comienza el proyecto del viaje sin la carta de porte traslado. También quisiera saber si las autoridades respectivas, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, valdrá la carta de porte traslado en forma digital, debido a que no es posible entregarla de manera física al chofer para emparar la mercancía. Bien, te agradezco muchísimo la pregunta, y te comento, amiga, mira, acuérdate que al chofer le tienes que entregar una impresión que le permita remitir a la autoridad que solicite la revisión hacia el documento digital. De hecho, lo emites digital, y por supuesto el chofer podría llevarlo en alguna memoria, si puede llevar también la impresión. Recuerda que la impresión es un tanto simplificada. Ahora, déjame decirte algo más. En el traslado de ganado es muy importante que este ganado esté registrado también, por supuesto, en Zagarpa. Recuerda que existen los aretes y que la necesidad de los mismos es para probar la propiedad, a quién le pertenecen, porque además seguramente si ustedes se dedican a este tipo de negocios, saben que existe muchísimo tráfico por robo de ganado, y entonces por esa razón es que la Secretaría ha implementado el uso de estos aretes o de los anillos para poder identificar al propietario. Y entonces, entre otras cosas, también te piden que cuando emites esa carta aporte, que cuando emites el documento de traslado del ganado, señales cuáles son los aretes, porque están identificados con un propietario. Incluso en algunos casos te solicita hasta quién es el operador de la unidad, para verificar que efectivamente la persona está facultada para el traslado de este ganado. Entiendo cuando me dices, es que si voy a hacer la recolección de estos animalitos en un rancho donde no hay internet,
Bueno, pero sin embargo, antes de que eso ocurra, acuérdate que los señores del rancho ya hicieron el registro y entonces antes de que vayas por ellos, tú puedes solicitarle los datos correspondientes. Entonces puedes hacer un pre-llenado con los datos que te proporcionen antes de que vayas por los animalitos. Pero no te recomendaría que lo dejaras sin la identificación de los mismos, porque acuérdate que en todo caso esto te generaría o le generaría un acto de molestia tanto al chofer, porque lo van a detener, como a las personas que son propietarias del ganado y que en su caso tienen que demostrar que efectivamente lo son y que no se trata de animalitos que han sido robados. Gracias, Jesús. Bueno, rápido, nos mandan excelente exposición, como siempre, de parte de Valeria. Gracias. Puma Conta, saludos al maestro Jesús. Gracias. Vianey Vázquez, también nos mandan saludos. Bueno, muchas partes, saludos desde Tulancingo, saludos desde, ¿qué me ponen por acá? Ya me perdí aquí el comentario, desde Córdoba. Bueno, tenemos gente de toda la República aquí viéndonos. Y bueno, seguimos con las preguntas. Nos llega una pregunta de Jersey López Guzmán. Soy una gasolinera que le compra combustible a Pemex, cargando en la terminal de almacenamiento y distribución en una ciudad, y se lleva a nuestra estación de servicio en otra, usando medios propios. ¿Debo emitir el CFDI de traslado? Sí, y con mucha mayor razón, porque acuérdate que los combustibles son sumamente controlados, por supuesto. Tú puedes decir, yo le estoy comprando a Pemex, hasta estos momentos es la única proveedora, y sin embargo lo que tú estás haciendo es lo que denominábamos como un movimiento de carácter interno, es decir, lo tienes en un almacén y luego lo trasladas a otro almacén. No sé qué distancia exista, sin embargo, por supuesto que en el momento en el que estás haciendo el traslado y lo estás haciendo con un medio propio, estás obligada a emitir este CFDI de traslado. Por supuesto, estaríamos hablando en este caso de unidades en litros de combustible. Acuérdate, no precio. Sí. Además, y aunque no nos lo comentas, voy a entrar en la problemática de las gasolineras. Oye, pero es que yo recibí, a lo mejor de los 20,000 litros que me descargó la pipa, que no eran 20,000 porque ya traía una merma, ahora cuando lo vuelvo a pasar a mi otra pipa, pues yo traigo otra merma, y de mi pipa para mi otro almacén ya traigo otra merma. Entonces, esto necesariamente lo tengo que reflejar en el CFDI. Bueno, la cantidad que tú le estás metiendo a la pipa correspondiente sería la que salió de tu almacén hacia la pipa. Si le cargaste los 20,000 litros, son los 20,000 litros. Y por supuesto que por alguna razón el propio movimiento generara esa merma, pues tendría que ser un tanto también razonable, pero tu CFDI tendría que señalar que son los 20,000 litros los que estás trasladando. Gracias, Jesús. Bueno, tenemos muchas preguntas, nos están llegando ya, entonces vamos a tratar de darles respuesta a todas. A velocidad, rápido, nada más me tomo un tiempo para saludar a Ana Mendieta, excelente exposición. Patricia Carrión, aquí estamos en Pachuca, escuchamos desde Coacero SADCB, saludos hasta allá. Saludos. Jim Back Cubain, saludos a Rexa, y bueno, Norma Mendoza, Nicolás. Tenemos muchas dudas y aquí nos están llegando ya en el correo. Muchas gracias por sus comentarios. Nos escribe Marcela Pérez, buenas tardes, quisiera preguntar, somos una comercializadora de materia prima para hacer forrajes de ganado. Yo compro la mercancía y contrato líneas transportistas para que me trasladen dicha mercancía a mi cliente. Ellos me hacen sus CFDI, pero hay algunos que los timbran como ingreso. Mi duda es que si son transportistas, entonces su CFDI es correcto, o a lo que yo contrate debe decir que es un traslado. Debe decir que es un traslado. Debe decir, porque acuérdate, dijimos que el CFDI de ingreso es el de la venta, y ese no tendría por qué llevarlo el transportista, sobre todo porque vamos a pensar en algunos casos que es por la propia seguridad. Si saben el valor de la mercancía que están trasladando, puede prestarse a malos manejos. Entonces, por esa razón, en el traslado se maneja por unidades, y efectivamente lo que tienen que emitir es un CFDI de traslado. Miguel Estopier nos pregunta, buen día, contador, mi duda es, si soy persona física y presto servicios de transporte de carga por carretera, solo el servicio, primero realizo el servicio de transporte y después, una vez entregada la mercancía, se paga. ¿Tengo que emitirles un CFDI de ingreso por el pago y un CFDI de traslado? A ver, espérame, tú nada más
prestas el servicio de traslado. La mercancía no es tuya. La mercancía o le pertenece al enajenante o le pertenece al adquirente. No sé en qué momento se esté dando el traslado, porque dijimos que puede ser antes o después de la generación del CFDI. Pero en tu caso, tú nada más emites o la carta aporte que dijimos por parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o emites el CFDI de traslado. Nada más, porque eso es lo que a ti te toca. Ahora, lo que les cobras por el traslado de la mercancía, por el servicio de traslado, ese sí es un CFDI de traslado, de ingreso. Pero en todo caso, el que tiene que generar el CFDI de ingreso es el enajenante. A ver, nos ven una pregunta de Gabriela Fernández, un poquito larga. A ver, tengo una duda respecto a la emisión del CFDI de traslado. Pues dentro de las preguntas frecuentes y guía de llenado que publicó el SAT, establece que en el CFDI de traslado deberá identificarse lo siguiente. A. Se deberá incluir la descripción y valor mercantil de cada mercancía. B. Se establecerá al final un descuento por el mismo monto de estas. C. El total de la factura resultará con valor 0. Ejemplo, por lo cual la factura sería cantidad 5, valor unitario 1.2, importe 6.150, perdón, era 1.230 y luego importe 6.150. ¿Lo anterior es así? Bueno, acuérdate de Gabriela dos Fernández, situaciones. Dijimos, gracias Gaby, acuérdate de dos situaciones. Dijimos que el CFDI de traslado debe señalarse por unidades, porque el control de la mercancía debe ser por unidades. Ahora, recuerda también que cuando el SAT emite sus guías, te dice, a pesar de que dice el llenado correcto, yo digo, pues es la sugerencia de cómo se debe llenar. Porque finalmente en el CFDI de traslado, tú no estás señalando, ni tendrías por qué señalar cuánto cuesta una mercancía, ni cuál es el monto total de esa mercancía que se está trasladando. No sería un dato necesario porque no tiene un impacto en el ingreso o en la deducción, de ninguna forma. Esto es nada más para traslado. O sea, si lo pones así como nos lo señalas, yo no le veo ningún inconveniente, no pasa nada. Gracias. Jesús. Tenemos, a ver, 3 preguntas y varias que estoy viendo ahorita sobre la carta aporte, muchas dudas. Nicolás Torres dice, ¿la carta aporte sin valor fiscal cuándo se utiliza? Bueno, eso es una, a ver, rápido, porque tenemos... Cuando se traslada la mercancía y es responsabilidad de la transportista. Daniel Navarro, Encarnación, nos pregunta, Jesús, esto que comentas es un mundo ideal. Hay un incremento de la carga administrativa impresionante. Soy abarrotero. Imagínate cuántas tengo que hacer. ¿Hay alguna sanción si no se expide? Sí, desafortunadamente. Mira, también te entiendo. Y no es que sea un mundo ideal. Es que poco a poco nos vamos acomodando, nos vamos adaptando. Porque seguramente en el control de la mercancía que tú manejas, ya lo estás haciendo a través a lo mejor de estos famosos códigos de barras, en donde va pasando la mercancía, la vas leyendo y se va almacenando. Pero te decía, no es tanto el que nos quieran fastidiar con una carga administrativa, sino por la seguridad tuya. Voy a plantearte un caso. Supón que cargaste el tráiler, lleva toda la mercancía y tú sabes qué mercancía es. Entonces en el camino se la roban. Esto ya nos generó toda una situación, primero, porque quien lleva la mercancía tendría que probar que le pertenece o que fue contratado para trasladarla, es decir, la posesión legal. Pero por tu lado, tú como comerciante, ¿cómo te deducirías esa mercancía? Voy a pensar que eres una persona moral y que iba a vender esa mercancía o la había comprado. ¿Cómo te la deducirías? Pues vas a decir, bueno, voy a presentar mi querella ante el Ministerio Público para que abra una carpeta de investigación. Correcto. Nada más que en esa carpeta de investigación necesita con todo detalle saber cuál es la mercancía que iba en ese transporte robado. Porque si tú nada más dices, pues me robaron un tráiler cargado de mercancía. Sí, ¿cuál? Entonces, ¿necesitas detallarla? Por supuesto que sí, te repito, es más por seguridad. Entiendo lo que señalas respecto de la carga administrativa. Eso al respecto no puedo decirte que se va a quitar. ¿Se puede simplificar con el manejo digital a través de código de barras? Sí. Si no se expide, ¿sanción? Si no se expide, ¿hay una sanción? Sí,
Acuérdate que en el artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación se establecen sanciones por la obligación de emitir los comprobantes. En este caso, ¿tengo obligación de emitirlo por el traslado? Sí, sí tengo. ¿No lo cumplí? ¿Cometí una infracción? Sí. ¿Me hago acreedor a una sanción, una multa? Sí. Pero créeme, lo de menos es la multa, porque te puede salir muy barata la multa si la comparas con todo el movimiento que realizas. El problema es que no puedas probar que esa mercancía te fue robada. Y no puedas decir qué mercancía te fue robada. Entonces nos quedan 7 minutos para seguir contestando preguntas. Vámonos Vamos a rápido. otros 5 minutos más porque nos están llegando muchas preguntas. Entonces, para tratar de dar, de complacer a todos nuestros... Con todo gusto, estamos aquí, por supuesto. nuestros Ustedes fans son de la la razón de nuestro servicio, nos permiten sentir el placer de servirles, con muchísimo gusto. Pues vamos a tratar de contestar todas las que lleguen. No se recuerden, no se vayan. Al final tenemos las indicaciones para la rifa. Tenemos ahí becas al 100% para nuestros cursos de CFDI, unos libros electrónicos de parte de la editorial. Y bueno, estén al pendiente, no se vayan. Norma Mendoza, yo tengo una duda. ¿La carta aporte la hace la empresa dueña de la mercancía o la empresa que transporta? La transportista, esa carta aporte es responsabilidad de la transportista Norma. Marta Catalina, mi giro son el traslado de vehículos, grúas. Como entendí, se elaborarían los dos comprobantes, la carta aporte y el CFDI de traslado, sin valor. Nada más mencionando la unidad. Sí, además en los automóviles está muy identificado, tiene un número de serie que perfectamente prueba la unidad, esa es plenamente identificada. Nos preguntan de contabilidad previsa, Sandra Luna, buen día, una pregunta, una compañía de seguros me emite un CFDI de ingresos por el servicio contratado, pero a su vez emite un CFDI de traslado, esto es porque se hace ya que no está trasladando mercancías, ¿por qué se hace ya que no está trasladando mercancías? Contablemente, ¿qué se hace con ese CFDI de traslado? Nada, propiamente, contablemente, vamos a decir nada a priori, pero déjame nada más hacerte este señalamiento. Si tú estás adquiriendo mercancía y ya viene en tránsito, acuérdate que contablemente lo que tú tienes es una mercancía en tránsito que le vas cargando pues todos los gastos, todos los costos que conlleva este traslado, porque esto forma parte del costo de la mercancía. Pero propiamente el CFDI de traslado, si tú me dices, me sirve para hacer algún registro de carácter contable identificado con el CFDI de traslado, no, podríamos decir que a priori no. Gracias, Sharon Fernández, excelente explicación. Isabel de la Luna Gutiérrez, ¿cuál es el...? Bueno, no, ahí nos mandan también un saludo, pero me pasó una preguntita por ahí. Adriana González, hola, desde Barcelona para el profesor. Y bueno, José Humberto nos hace una pregunta también en Facebook, pero la estamos leyendo. Les recuerdo, mándenlas a preguntas@isef.com.mx, como la mandó aquí Carlos Salvador Arias. Carlos Arias Salvador. Saludos, buena exposición. ¿Cuál es el objeto del CFDI de traslado ante la carta aporte fuera de comprobar la legal posesión? No tiene otra. Mira, si tú me dices frente a la carta aporte frente al CFDI o el CFDI de traslado frente a la carta aporte, recuerda que dijimos que la idea era que en un momento estos dos se unifiquen, porque tienen un objetivo muy, muy similar. Realmente es eso, que cuando se traslade la mercancía, esta sea legal. Refrigerados Cabrera nos pregunta, somos una empresa de carga refrigerada y nuestro cliente junto con la actualización de factura nos pidió una actualización de actividad económica al RFC y me proporcionó la clave 484233. Sin embargo, ni el SAT sabe de la existencia de esta clave ni de este catálogo. ¿Podrán auxiliarnos en este caso? Sí, de manera particular, si nos lo haces llegar por correo para que podamos analizar tu pregunta, con muchísimo gusto. De hecho, ya tenemos el antecedente, tomamos nota y con mucho gusto. Gracias. Karina Sánchez, felicidades por su exposición. El CFDI de traslado debe registrarlo en contabilidad, anexar el XML. ¿Y en qué momento? Junto con el CFDI de ingreso por su servicio. El transportista que es contratado para dar el servicio de transporte de mercancía. Bueno, acuérdate que si nos vamos por partecitas, el transportista solamente presta ese servicio, la mercancía no es de él, dijimos que es o del adquirente o del enajenante, depende del momento en el que se esté trasladando la mercancía. Ahora,
Nos vuelves a preguntar respecto de si tiene un registro en contabilidad. Yo nada más voy a recomendarte la NIF C4 cuando define a los inventarios. Dice, estos ya forman parte de los activos de la persona cuando ya le trasladaron los riesgos y beneficios. Hasta ese momento es tu inventario y por lo tanto puede decirse que ya es tuyo. Contadora María Guadalupe Pérez, de Transportes Enato, me surgió otra pregunta. ¿El precio del servicio del transporte se debe incluir en la carta de porte de traslado y los números de los aretes de ganado? Bueno, el precio del transporte no. Ese es un CFDI independiente de ingreso que emite la transportista. En el caso de los aretes de ganado dijimos sí, por la seguridad o la certeza que otorga para el traslado de estos animalitos. Servicios contables y financieros. Contador Eduardo Pablo. Buenas tardes, soy una comercializadora. Para este caso, yo vendo una mercancía que no está en mi almacén, pero yo solicito a mi proveedor que la envíe al domicilio de mi cliente. Para este caso, ¿quién debe realizar el CFDI de traslado? Es decir, yo la compro y la vendo antes de tenerla, pero yo nunca recibí la mercancía, sino que solicité que la envíen directamente a mi cliente. Está bien, es correcto, pero como tú nunca la tuviste, la persona que te la está vendiendo, que al final a ti te la está vendiendo, que la entreguen al almacén de tu cliente, ese es otro asunto. Entonces, volvemos al origen. ¿Quién es el que está trasladando la mercancía? El vendedor, en este caso, tu proveedor, si él es el que está trasladando la mercancía con su transporte, podríamos decir entonces que el que tiene que generar el CFDI de traslado es él. Ahora, si tú como adquirente contratas a un transportista para que saque la mercancía de tu proveedor y la lleve a la de tu cliente, entonces la transportista es la que generaría el comprobante. Gracias, Brenda Rosas. Nosotros somos una empresa transportista. ¿Nosotros tendríamos que generar el CFDI de traslado? Vamos a decir que por lo pronto, en nuestra consideración, si ya están ustedes generando la carta aporte, no. Cuando en su momento la carta aporte desaparezca y sea sustituida por el CFDI de traslado, entonces. Pero por lo pronto la carta aporte es la de ustedes, es la obligación. Gracias. Carlos Arias, ¿a nombre de quién va el CFDI de traslado? Lleva un RFC genérico. Entonces, el RFC de quien lo emite ya está en el propio sistema. Pero, ¿para quién va? Con un RFC genérico. Gracias. Vamos a agarrar una pregunta aquí de Facebook también. Bueno, Richie Alvarado, necesitamos más de estos eventos. Bueno, gracias por tus comentarios, Gracias. Richie. Dice Irma Palacios, hola, si soy persona física y yo soy el que entrego la mercancía a mis clientes, ¿también estoy obligado a realizar la factura de traslado? El CFDI de traslado. Sí, acuérdate que si tú lo trasladas con tu transporte, tú estás obligado a generarlo. Y nuevamente podrás decir, oye, pero ya generé el CFDI de ingreso donde está detallada toda la mercancía. Sí, pero esa se lo mandaste a tu cliente. Y el de traslado justifica el traslado, no la venta. Gracias. Nos pregunta José Humberto Cárdenas Cabrera, ¿la carta aporte es optativa al CFDI de traslado para los transportistas? No, en estos momentos es obligatoria para el transportista. Nos pregunta Alan Arturo Solorio, ¿el CFDI de traslado se debe relacionar con el CFDI de ingresos con el tipo de relación 05 o 06? Depende, acuérdate que dijimos, tenemos 3, 05 o 06. Si mandaste la mercancía antes de facturarla o si la mandaste después de facturarla. La 06 sería cuando emitiste el comprobante y posteriormente envías la mercancía. Itali Cabrera nos pregunta, entonces si el que emite un CFDI de traslado es el dueño de la mercancía en cualquier caso, si la mitad ya se pagó por el cliente y la mitad no, pero yo contrato un flete para llevarlo, ¿quién emite el CFDI? El fletero, porque esto no tiene nada que ver con el pago, ¿eh? O sea, acuérdate que en el concepto de enajenación definido así por el Código Civil dice que se perfecciona el contrato de enajenación o el contrato de compraventa cuando ya existe un bien cierto, un bien determinado y un precio cierto, aun cuando el bien no haya sido entregado y ni el precio satisfecho.
pero ya existe la obligación. Entonces el pago es una situación aparte. Ya se realizó la operación de compraventa. Pero en tu descripción dices, y yo contrato a una fletera. Pues entonces es la fletera la que genera la carta aporte. José Méndez nos pregunta, entonces cuando yo vendo mercancía y lo transporte, el adquiriente, él tiene que hacer la CFDI de traslado. ¿Qué pasaría si él no lo realiza? ¿Estaría yo en problemas? No, más bien el problema sería el traslado de la mercancía, porque mira, más allá de que si genero o no genero el CFDI, me van a multar por no generarlo, más que centrar su atención en esa parte, céntrenla en la seguridad que otorga el traslado de la mercancía. Tú dices, el adquirente es el que lo está trasladando, lo hace con su propio transporte, es obligación entonces del adquirente. Lo hace contratando a una transportadora, la obligación es de la transportadora. Marcela nos pregunta de Forrajes Renacimiento. De nuevo una pregunta más. En el CFDI que me emite el transportista me hacen el cálculo del flete con sus debidos impuestos. En ese CFDI que yo les voy a pagar, ¿se emitiría como traslado o como ingreso? Es que, acuérdate de esto, son dos comprobantes distintos. El servicio de transporte tendría que emitirte un CFDI de ingreso por el servicio que te está prestando, de ingreso. Y tendría que emitir el de traslado por el traslado de la mercancía, que ese no, dijimos, no lleva precios, no lleva impuestos, nada de esto. José nos pregunta, ¿qué sucede si antes del 1 de julio de 2017 no emití los CFDIs trasladados cuando utilice mi propio transporte? ¿Los puedo emitir ahora aunque sean extemporáneos? No, de hecho ya eso ocurrió, ya pasó, y podría decirte que cuando menos a partir del 1 de julio, si ya tomaste la versión 3.3, estás obligado. Si no, a partir del 1 de diciembre es cuando surgiría esta obligación. Adrián Arellano, me dedico a impresión digital, las cajas o publicidad de mis clientes las entrego a domicilio. ¿Tengo que emitir un CFDI de traslado? Sí. No sé qué volumen estés manejando, porque también esto es importante respecto del traslado de esta mercancía. Llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto, el CFDI de traslado no habla de una cantidad específica, pero también yo considero que tiene que ver sí con el volumen. Si me hablas de una caja, 2 cajas, no le veo mayor problema, pero si me hablas de un volumen más elevado, entonces sí, tú lo estás trasladando, lo estás haciendo con tu transporte, tú estarías en esa obligación de generar el CFDI de traslado. Mor Incondicional nos pregunta, ¿se puede integrar en la misma factura del material que se está vendiendo el importe del envío o traslado? No, repito. Acuérdate que el CFDI de ingreso es por lo que se presta el servicio o por lo que se está vendiendo. Ese es un CFDI distinto del CFDI de traslado. Por eso hablaba de los seis tipos de comprobantes que en estos momentos se está manejando el SAT. El de ingreso, el de egreso, el de traslado, el de nómina, el de pagos y el de retenciones. Como podemos observar, el de traslado es distinto del de ingreso. Gracias, Jesús. Estamos entrando en los últimos 5 minutos ya de preguntas que dijimos que íbamos a agregar. Bueno, seguimos en el mismo. Yo encantado, Jesús? Mientras el público siga preguntando. Sí, tengo compromisos, pero estoy encantado porque mi mayor compromiso es con ustedes, amigos. Gracias, Jesús. Manuel Venegas nos pregunta, ¿puedo mandar a hacer las cartas porte en papel foliado? Sí, acuérdate que en el Diario Oficial de la Federación vienen incluso los formatos, uno para el impreso y otro para el digital. Ángela Guzmán, soy una empresa transportista, debo realizar el CFDI de traslado para cuestión fiscal y carta aporte para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En caso que solo realice la carta aporte para cuestión de Secretaría de Transportes, ¿hay alguna sanción si no la he timbrado? No, porque acuérdate que son características distintas y el timbrado es solamente para el CFDI de traslado. O sea, si hablamos de CFDI, el timbrado es un elemento que va inmerso o va derivado de la propia generación del CFDI. ¿Por qué? Nada más permítanme recordarles que el CFDI tiene como respaldo una firma electrónica avanzada. Y derivado de la firma electrónica avanzada, la generación de sellos digitales. Entonces, cuando generamos un CFDI, va
con una firma, es decir, con un sello digital. Y lo importante de este sello digital y que tenga como respaldo a la firma electrónica avanzada es precisamente las características, cuando menos las 4 características que encontramos en el artículo 97 del Código de Comercio, entre las que radica la generación de la propia firma con los datos del propietario de la firma, el control de esos datos y, derivado de esos 2 puntos, los otros 2. El que no pueda ser modificado el comprobante desde el emisor hasta el receptor y por lo tanto la irrepudiabilidad. Es decir, una vez que se ha emitido el comprobante o que se ha emitido el documento digital, quien lo emite no puede negar ni su existencia ni su emisión porque lleva un sello digital que está basado en su firma electrónica avanzada. Martín Moguel, saludos desde Chiapas. Liliana Martínez, ¿cuáles son los requisitos de que debe tener el CFDI de traslado? Bueno, cuando menos nos solicitan la identificación de quién lo emite, la descripción de la mercancía, el lugar de destino. Nos vuelve a mandar Itali Cabrera, si yo soy dueño de la mercancía, pero lo envío con un transporte externo, ¿quién emite el CFDI? Tal vez no quedó ahí. El transportista. El transportista es el que emite el comprobante. Nos pregunta, servicios contables y financieros. En el caso anterior, mi proveedor debe emitir el CFDI de traslado a nombre de mi cliente. El transporte usado es el de mi proveedor y se le envía a mi cliente. Mi proveedor, ¿a nombre de quién debe emitir el CFDI de traslado? ¿Me correspondería también emitir un CFDI de traslado? Acuérdate que dijimos que el CFDI de traslado va con un RFC genérico. No tiene que ir el nombre de tu cliente. Va con el RFC genérico. Ahora, si la transportista está emitiendo el comprobante, tú ya no tienes que emitirlo. Valeria Torres, buen día. Comentan que se pone un RFC genérico en el CFDI de traslado. ¿Cuál RFC es este? Únicamente conozco el RFC genérico para ventas al público en general y el que es para ventas al extranjero. Es el mismo. Ese es solo hay un RFC genérico dividido en 2. El de público en general para residentes en territorio nacional y el de residentes en el extranjero. Vale, ese es el RFC al que hacemos referencia. Y bueno, te quedan muchos pendientes, las últimas 2, ya estamos en tiempo. Jonathan Martínez, buenas tardes. Entonces, una empresa transportista que ahorita emite la carta aporte y su cliente al que le hace el servicio de flete, le está solicitando que lleve el CFDI de traslado y que en él exprese el lugar de origen y destino. ¿Eso está correcto? Digamos que parcialmente, porque seguramente su cliente está confundido. Al emitir ya la carta aporte, con eso quedaría solventada la obligación del transportista. En todo caso, quien tendría que emitir ese de traslado sería el cliente que le está solicitando esta emisión. De Viajes Previsa nos preguntan, ¿se tiene que expedir un CFDI de traslado cuando se lleva equipo propio para la realización de algún evento? Esto por algún inconveniente en los trayectos que pueden ser tanto locales como foráneos. El traslado de este equipo se hace por medios propios. Gracias. Sí, Sandra. De hecho dice la resolución miscelánea que cuando se traslade algún activo del contribuyente y sea con su transporte, se tiene que emitir el CFDI de traslado. Ok, y bueno, amigos, sabemos que quedaron muchas dudas, también muchos nos estuvieron mandando por Facebook, les agradecemos también sus comentarios, también por favor pónganos ahí qué tal les pareció este evento, ya nos están poniendo Valeria, Rogelio, Martínez, Miguel Estopier, muchas gracias, excelente evento, saludos a Jesús Hernández, excelente tema, necesitamos más temas como estos, por favor, Isel, más temas como estos, por favor, CFDI de traslado se entrega al cliente, bueno, esa ya es una duda, ya no es comentario. Y bueno, nos siguen poniendo comentarios y sus likes, muchísimas gracias, muy bien, Andrés Chavarría, y bueno, sus likes, sus comentarios, muchísimas gracias, nos llegaron más dudas, disculpen, ya estamos pues en tiempo, ya nos pasamos, de hecho dimos un poquito más, pues les agradecemos mucho su participación, y bueno, estén pendientes para próximos eventos de este tipo. Les comento ahora sí, antes de pasar a la rifa, no se vayan, un minutito más para unos avisos y pasar a la rifa. Bueno, primero, Jesús, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos y tu dominio del tema, que ya en CFDI ya lo tienes super dominado y pues nos acabas de resolver muchísimas dudas, muchísimos dolores de cabeza que por ahí traíamos. Gracias, Jesús. Al contrario, yo quedo encantado, amigos de Facebook, amigos en YouTube, amigos de la red en general, les recuerdo que me encuentran en la red, en Facebook, como JUSHDZ.
su amigo, por supuesto su servidor, el Instituto Superior de Estudios Fiscales ISEF, mi casa, y su servidor, pues nos sentimos siempre muy agradecidos con ustedes, con el favor de su atención, con el interés, con las preguntas que nos hacen llegar, porque finalmente todo esto nos retroalimenta a todos. Sus planteamientos les sirven también a otros amigos que tienen a lo mejor dudas similares o que no se les habían ocurrido esas inquietudes y que bueno, finalmente les permite llegar al 1 de diciembre o cuando entre en vigor ya todo el esquema del CFDI versión 3.3 y poder afrontar toda la problemática que se nos está presentando. Yo particularmente me siento muy satisfecho, muy agradecido con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo a todos, en todos los estados de la República donde nos escuchan y por supuesto nos estamos viendo en los próximos eventos. Gracias, Jesús. Y bueno, no se vayan. Ahora sí les vamos a dar las indicaciones para la rifa. Antes, complementando lo que Jesús nos decía, pues bueno, también en este agradecimiento hay mucha información acerca del CFDI que les estamos poniendo a su disposición. Desde luego tenemos eventos, bueno, esos ya, aquí en cualquier lado ustedes capacítense, lo importante es que estén ustedes actualizados. Y por lo mismo es que este tipo de eventos, como este videochat de CFDI Traslado, es que los realizamos, solamente preocupándonos por nosotros para su beneficio, su actualización. Y bueno, les recuerdo, tenemos ya grabado un videochat que tuvimos hace unas semanas de consejos prácticos para el llenado del CFDI en Compact E. Está disponible en esta página de Facebook, está disponible en nuestro canal de YouTube, así como va a estar este mismo de CFDI Traslado ya disponible en estas plataformas, también para que lo vuelvan a escuchar, lo compartan. Entonces tenemos este videochat de consejos prácticos para el llenado del CFDI en Compact E que tuvimos hace 2 semanas. Tenemos una cápsula que tiene más de 14,000 visitas ya en nuestra página de YouTube. Cuando emitir el complemento de pagos también para que entren y solucionen todas sus dudas. Tenemos ISEF en la radio y temas interesantísimos todos los martes a las 12. También tenemos todo tipo de temas fiscales y en particular el CFDI también tenemos varios temas que pueden descargar para que lo escuchen y estén al tanto de esta información. Les comento, el próximo martes 31 de octubre estará el director de Aspel en ISEF en la radio. Bueno, Aspel, estamos invitando también a esas herramientas para que ustedes también estén al tanto de la información que hay de Aspel, Compact E y demás sistemas administrativos contables para que pues tengan esta información fresca acerca del CFDI. Entonces tenemos también el próximo martes en ISEF en la radio. Y bueno, tenemos muchísimo material gratuito, todo pensando en ustedes. Lo podrán encontrar en nuestra página y si no, bueno, ahorita en la publicación de YouTube y de Facebook. Verán el link de la encuesta de servicio por este video chat y abajito también tendremos la información de este material gratuito. Es una página donde hemos concentrado toda la información de los eventos y el material gratuito que tenemos a su disposición. Tenemos los links ahí para que sea más fácil para ustedes encontrarlos sobre estos eventos y otros más. Entonces no olviden, todo este material gratuito es para ustedes, aprovechenlo, compártanlo y ahí está para cuando ustedes lo quieran revisar. Aviso también, tenemos un próximo video chat, complemento por recepción de pagos, el jueves 16 de noviembre. Tenemos también con un ejemplo práctico en Compact E, está muy aterrizado, complemento por recepción de pagos con un ejemplo práctico aplicado en Compact E. Es el próximo video chat, jueves 16 de noviembre, también a las 12 horas. Y bueno, ahora sí ya vamos a estar preparados para no tener ningún contratiempo. Ya vamos a hacer 1000 pruebas más de las que ya hicimos, pero bueno, vamos a estar ya listos el jueves 16 de noviembre a las 12 horas. Los esperamos también en el próximo video chat. Este video quedará disponible en esta página de Facebook, de YouTube. Y bueno, les recuerdo para todos que quieran capacitarse, tenemos un descuento especial para todos los que, a raíz de estos sismos, pues también para un poco apoyar a la comunidad fiscal empresarial, pues estamos dando un 50% de descuento en todos nuestros cursos en línea. Realmente nunca habíamos dado este descuento. Es un súper, tienen que aprovecharlo. Es una super plataforma donde ustedes pueden interactuar con el expositor y bueno, ya más detalles pueden entrar a nuestra página para ver qué eventos tenemos. Y bueno, todos los eventos de 2017 tendrán 50% de descuento en línea. Entonces, muy importante, aprovechen. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la rifa. Ya ahí está la gente todavía, muy bien, nos han desconectado, gracias. Y bueno, esperemos que todos nos apoyen con esta dinámica. Bueno, primero les voy a decir qué premios hay. Tenemos beca al 100% para curso en línea. Tenemos 4 eventos de curso en línea que estamos regalando beca al 100%. Wow. Entonces tenemos estudio integral del CFDI. Son 10 horas de estudio en CFDI. Es el programa más completo que tenemos en cuanto al CFDI. Entonces
Es una información súper completa con varios de los expositores de aquí de ISEF que imparten este programa. Tenemos una beca para estudio integral del CFDI, tenemos otra beca al 100% para registros contables con el CFDI 3.3 y sus complementos. Entonces aquí ya más aterrizado a la parte contable, todo lo del CFDI, pero aterrizado a la parte contable y todo este tema que también luego nos causa un poco de dolores de cabeza. Y bueno, otro evento, también tenemos una beca al 100% para casos prácticos de llenado del CFDI. Nota para tomar este curso, aunque sea gratuito, siempre se recomienda ya haber tomado un curso sobre CFDI aquí o en otra institución, porque ya es como muy aterrizado este curso que vamos a dar. Tenemos también otra beca al 100% para aspectos relevantes del complemento de CFDI de nómina. Entonces tenemos 4 eventos, becas al 100% para que las aprovechen. También nuestro patrocinador, Ediciones Fiscales ISEF, nos regala 2 libros electrónicos. Por cierto, coautor aquí, contador y maestro Jesús Hernández. El primero estudio práctico, la contabilidad electrónica, y el segundo estudio práctico sobre mis cuentas. Tenemos estos 2 libros electrónicos también de regalo para ustedes. ¿Qué tienen que hacer para, bueno, poderse participar en la rifa de estos premios? Pues tienen que entrar al link que ya está ahorita, lo acabamos de publicar ya varias veces en la página de Facebook. Entonces, mucho ojo, lo estamos publicando, ya me confirmas que está publicado. Bueno, está ya publicado varias veces. Chéquenlo ahí, es un link. Ahí, bueno, les dejamos los 2 links, el link de la encuesta y el link del material gratuito y todos los eventos que tenemos alrededor del CFDI, para que también lo tengan ahí de consulta. Pero bueno, este link, el primero, ahí le dan clic, contestan una encuesta, nos dan todos sus comentarios, qué les pareció este evento, de qué tipo de información si quieren entrar más adicional a esto, qué tal estuvo la exposición, las cuestiones técnicas. Obviamente hoy sacamos mala calificación ahí, disculpen por el retraso que tuvimos, pero bueno, ustedes pongan todos sus comentarios, por favor. Estamos atentos para mejorar para ustedes. Les recuerdo, estos eventos son para ustedes. Entonces, y al final, en la última pregunta, ya que contesten esta encuesta, ahí viene qué premio elegirían en caso de resultar ganadores, ¿no? Entonces, estaremos publicando la lista de ganadores mañana en nuestra página de Facebook, y por correo también los estaremos contactando sobre quiénes fueron los ganadores y demás, para otorgarles su premio. Entonces, mucha suerte, llenen la encuesta, no se les olvide, ahí siguen conectados. Muchas gracias por mantenerse conectados, muchas gracias por sus saludos. Y bueno, me dicen que no ven el link, también no se preocupen, ahorita lo están poniendo, entonces no se preocupen, en los próximos minutos lo pueden contestar. Vamos a esperar a todas las encuestas que lleguen el día de hoy, y mañana ya seleccionamos a los ganadores. Me dice Isabel, no ve el link. Fernanda Sánchez, no aparece el link. ¿Me confirman? Si no, ahorita se los ponemos en su mismo comentario que nos dejen en este video. Ahí les vamos pegando el link para que ahorita lo contesten. Denos una cuestión de 15 minutos, y bueno, aquí ya me comentan que ya lo vieron. Aquí también ya me dice Marco Antonio que sí, ya Marco, que ya aparece el link. Bueno, aquí estamos al tanto de todos sus comentarios, Yasmin Suárez, Fernanda. Ahorita les comentamos. Si lo puedes poner, creo que porfa el link. Y bueno, ahorita no se preocupen, ya debe estar. Algunos ya lo vieron, otros ahorita les aparece ahí en sus comentarios. ¿Y qué más? Y bueno, pues ya con esto me despido, ya dimos muchos avisos. Les agradecemos mucho su presencia y que hayan permanecido todo el tiempo aquí con nosotros. Bastante buen auditorio tuvimos hoy, muchas gracias. Compartan este video, por favor, para que más colegas se capaciten, pongan sus comentarios. Y bueno, agradezco al equipo de ICE por hacer posible este video chat. Agradezco nuevamente al contador y maestro Jesús Hernández, pero sobre todo a ustedes que están aquí al tanto con nosotros y al pendiente de todas nuestras publicaciones. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.